Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y vamos a seguir hablando sobre el planeamiento de la defensa en España. Y tenemos con nosotros a Guillem Colón. Guillem, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, bueno, pues el otro día lo dejamos en una técnica incógnita y yo creo que bastante interesante, que es, bueno, tenemos por un lado la teoría de qué es el planeamiento y cómo funciona, y está claro su enorme relevancia. O sea, si el planeamiento está mal hecho, las consecuencias pueden ser catastróficas desde el punto de vista de la defensa. O sea, que es un tema muy serio, y además es un tema totalmente de moda, porque ahora que estamos en un contexto de enorme cambio y además en un nuevo ciclo inversor, el protagonismo del planeamiento de defensa es que no puede ser mayor, ¿no? Entonces, lo dejamos en un punto muy interesante y entramos en él. Y luego recuerdo que este episodio va a estar en el apartado de Estrategia y Defensa de España, dentro de la página de Global Strategy. Pues pulsáis el podcast y ahí tenéis ese y otros muchísimos episodios. Y luego, como siempre, se agradecen los me gusta, sobre todo que lo recomendéis a vuestros amigos, para que este programa pues llegue a más gente y además cumpla esa función que tiene de fortalecer la cultura estratégica en España, y sobre todo pues que las ideas que se generan en el ámbito académico lleguen también a las políticas públicas. Vale, pues sin más dilación te cedo la palabra, Guillem. Pues muchas gracias. Pues a ver, lo primero y lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que a pesar de que el artículo sea un artículo histórico, porque como muy bien has dicho, termina en el año 2005, tenemos que tener en cuenta que las decisiones que se tomaron en aquel entonces son las que han condicionado las Fuerzas Armadas que tenemos ahora. Por lo tanto, esto es muy importante. Es decir, el resultado de muchas decisiones que se tomaron, sobre todo en este caso, entre finales de los años 90 y los 2000, han producido las Fuerzas Armadas que tenemos ahora, con los materiales que tenemos ahora y con los problemas de sostenimiento que tenemos ahora. Por lo tanto, pensemos que, no, como muy bien dices, no estamos hablando de muchísimos años, sino de algo que acaba teniendo efectos en el momento actual. Y precisamente cuando se analice en otro trabajo las decisiones actuales, esto tendrá efecto sobre la fuerza futura. Condicionará los resultados o la operatividad de la fuerza en los próximos 20, 25, 30 años. Por lo tanto, pensemos que las decisiones pasadas condicionan el presente y el futuro. En este sentido, pues básicamente el artículo, como has comentado, es un artículo muy académico, es un artículo sobre planeamiento de la defensa, en este caso, planeamiento de la defensa de España, y lo primero lo planteo como un sistema de metagobernanza, ¿no? Porque antes, en el podcast anterior, hemos dicho que, bueno, el planeamiento es una cosa completamente, digamos, racional, que funciona como un ciclo de políticas públicas, ¿no? Es decir, una identificación, con un diseño, con una evaluación, etcétera, 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 que en teoría es algo perfectamente lógico, perfectamente perfecto, con los actores perfectamente identificados y todo eso, ¿no? Sin embargo, y el planeamiento de verdad, como pasa en todo en esta vida, el planeamiento de la defensa no es solo decidir capacidades, que sería un problema técnico, ¿no? Sino al final el planeamiento no deja de ser ordenar y alinear muchos sistemas de gobernanza que operan a la vez. Por eso, el planeamiento de la defensa es un sistema de metagobernanza. ¿Por qué? Porque tienes que poner, digamos, en el mismo saco el sistema de gobernanza y con intereses políticos, militares, presupuestarios, industriales, tecnológicos y también, evidentemente, los condicionantes aliados en el caso, por ejemplo, de España. Por lo tanto, el planeamiento de la defensa es, digamos, como metagobernanza es el sistema que diseña reglas formales e informales, coordina redes formales e informales y arbitra los conflictos entre actores e instituciones, digamos, que buscan objetivos que no siempre son los mismos. ¿Por qué? Porque evidentemente, y me pongo otra vez la gorra académica, cuando hace muchísimos años 50, se hablaba del complejo militar industrial, ¿a qué se hacía referencia? Que elementos militares y elementos industriales tenían intereses parroquiales sobre cómo tenían que ser las Fuerzas Armadas. Esto, en los años 80, se dice, no, lo teorizamos más,
y de aquí sale el triángulo de acero. El triángulo de acero, simplificando mucho, es las relaciones que hay entre burócratas, militares y funcionariales, políticos e industriales. Por lo tanto, pensemos que al final el planeamiento no deja de ser el resultado, o la fuerza, o las decisiones no dejan de ser el resultado de múltiples actores que están en pugna entre ellos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, hay jerarquía, existen redes, existen instrumentos. Evidentemente, el presupuesto es un instrumento. Los estándares son instrumentos. Los contratos son instrumentos. Las métricas de evaluación son instrumentos. Por lo tanto, evidentemente, cuando hablamos de intereses, de lógicas y tal, pensemos, el gobierno tiene prioridades políticas, tiene objetivos políticos que no necesariamente tienen que ser, y no solo aquí, en todos los países, no solo tienen que ser objetivos de defensa nacional. Además, un gobierno puede tener costes reputacionales, un gobierno puede estar en coalición, un gobierno puede estar condicionado a ciclos electorales. Estos elementos condicionan el proceso de planeamiento. Por lo tanto, estamos diciendo que el planeamiento ya no es un elemento tan racional, burocrático como decíamos antes, ¿no? Las Fuerzas Armadas, evidentemente, tienen una cultura organizativa concreta, tendrán unas preferencias doctrinales concretas. Habrá, evidentemente, y es un elemento muy, muy, muy tradicional, rivalidades entre los tres ejércitos, aquí y en todos los países. Por eso, cada vez más, lo que hay es acción conjunta. Y tienes a un actor, en este caso, en el caso español, el Estado Mayor de la Defensa, que intenta, digamos que es un primus inter pares, bueno, o más que un primus inter pares. ¿Por qué? Porque la acción conjunta es mucho más que la suma de la acción específica de los tres ejércitos, ¿no? Ejército de tierra, armada y ejército del aire. Además, también hay un elemento que puede parecer una obviedad, pero es muy importante, que es el elemento financiero. A ver, tenemos que cumplir disciplinas fiscales, hay reglas de gasto, puede haber control ex ante, puede haber control a posteriori. La industria, evidentemente la industria es un actor. Quiere retornos, quiere empleo, puede buscar una soberanía tecnológica, tendrá calendarios de programas. Y el elemento exterior, por ejemplo, en el caso de España o en el caso de los países aliados, evidentemente, compromisos. ¿Qué es lo que tenemos ahora? El compromiso del 3,5 más el 1,5, que es lo que se dijo en la cumbre de la Haya, y que España dijo que no. También se establecen estándares, también se establecen interoperabilidad, también se establecen objetivos de capacidad. Por lo tanto, el planeamiento a nivel real es un mecanismo para intentar poner de acuerdo a todos estos actores con intereses y objetivos completamente distintos. Por lo tanto, lo que dijimos a nivel teórico, que no, que esto con una estrategia perfectamente clara, con unos objetivos perfectamente claros y tal, a nivel real es bastante más complejo. Y si quieres, después continuamos ya con, quizá, según el artículo, los condicionantes, sobre todo, que podrían haber más, los que ponemos en el artículo como los grandes condicionantes del planeamiento en el caso español. Me parece perfecto ir por ahí. También, bueno, supongo que lo vas a comentar ahora, ¿no? Pero un poco por contextualizar ese debate, a veces se critica que la política de defensa española a veces es más política industrial de defensa, viendo ciertas decisiones de adquisición, en este caso de materiales, de ese componente de la capacidad, que política de defensa propiamente, ¿no? Para los que hayan escuchado ese debate, es precisamente lo que está comentando ahora mismo Guillén. A veces cuadrar eso es complicado y a veces prevalecen los criterios industriales sobre los criterios políticos y de mejora de capacidad efectiva de las Fuerzas Armadas españolas. Efectivamente. Aquí del tema sobre todo presupuestario, del tema industrial, en Global Strategy hay unos cuantos podcasts bastante interesantes. Ahora, evidentemente, me suena el de Fonfría, me suena el de Antonio Fonfría, profesor de la Complutense y compañero nuestro, los de Cristian Villanueva, los de Beatriz Cózar, que básicamente inciden sobre estos elementos y que permiten entender, digamos, uno de los outputs del planeamiento, ¿no? Que es, como muy bien decías, que a veces el medio material que se obtiene no es el que realmente, digamos, en un sistema perfecto sería lo lógico desde un punto de vista, digamos, de efecto militar o de euro invertido obtener, ¿no? Pero bueno, esto, como bien has dicho, son otros elementos, digamos, externos al planeamiento, pero que evidentemente condicionan el output, digamos, el resultado del planeamiento, ¿no?
En el artículo, básicamente, pues utilizo un marco teórico, ¿no? Como tiene que ser en el ámbito académico. Y básicamente el artículo pues lo estructuro sobre dos grandes ejes, evidentemente, cualquier persona de ciencia política lo entenderá fácilmente, que tenemos unas presiones externas, ¿no? Unas presiones, digamos, o unos elementos estructurales. El sistema internacional, pues evidentemente es una estructura y que evidentemente los cambios que pueda haber a nivel tecnológico, a nivel geopolítico, etcétera, 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 pues afectan evidentemente a nivel doméstico, ¿no? No me acuerdo en qué podcast hablabais de realismo estructural, de realismo neoclásico, y básicamente hacemos referencia a esto, ¿no? Evidentemente, un realista estructural dirá que lo que pasa en el mundo tú lo interpretas perfectamente y el output será perfecto, simplificando mucho, pero evidentemente en los países o a nivel real, pues nosotros utilizamos realismo neoclásico, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente las presiones externas, lo que pasa en el mundo o lo que pasa en el sistema internacional, está refractado por los filtros domésticos. Y aquí es lo que me interesa sobre todo de cara al artículo, ¿no? Y básicamente los filtros domésticos, los que planteo en el artículo, que son bastante importantes a tener en cuenta, y aquí en algunos podcasts también se ha incidido sobre esto, es uno, el de cultura estratégica, después también el de relaciones civiles militares y también el de presupuestos. Y después, evidentemente, también, más recientemente, podríamos hablar de coalition politics, ¿no? De política de coalición, también podríamos hablar de alliance politics, ¿no? De políticas de alianza, etcétera, 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 ¿no? Pero básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que pasa en el mundo y las demandas de la Unión Europea, de la OTAN, el entorno estratégico, importan, son relevantes, pero el efecto en materia de planeamiento depende de cómo el Estado, que acordémonos lo que hemos dicho antes, el Estado no es unitario, el Estado, digamos, a la hora de hacer planeamiento hay muchísimos actores, cómo traduce estos distintos actores las prioridades, las normas y los recursos. Y esto es lo que genera el output en materia de planeamiento, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, posiblemente a nivel histórico, ¿no? El principal problema o los principales condicionantes que ha tenido España en materia de planeamiento son evidentemente una cultura estratégica que podríamos decir débil o reactiva, unas relaciones civiles militares tradicionales con un control formal pero una baja efectividad, ¿no? Y un proceso presupuestario siempre políticamente condicionado y de horizonte bastante corto, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente cuando siempre se hace referencia a que sería necesaria una ley de programación militar que permitiera tener un marco presupuestario a medio plazo o a largo plazo, es precisamente esto. Cuando los presupuestos, que evidentemente un presupuesto no deja de ser la plasmación en números de prioridades políticas, el presupuesto de defensa es el que es porque no es una prioridad política. Y además pensemos en la relación, digamos, en la complejidad del propio presupuesto y lo políticamente incorrecto que ha sido durante tantos años el presupuesto por múltiples razones históricas y más coyunturales, ¿no? Por lo tanto, pensemos que estos elementos internos son los que realmente condicionan esto. Si quieres, después ya vamos explicando con mucho más detalle, digamos, el tema de cultura estratégica, el tema de relaciones civiles militares, el tema de presupuestos, y vamos así desgranando un poco la lógica del artículo. Me parece fenomenal. Son todas variables relevantes y además es que son propias también de ese realismo neoclásico que comentaba. Son el conjunto de variables a los que siempre se suele hacer mención. Estoy pensando en ese modelo que plantean Riesman, Lowell y Taliaferro, que es un libro clásico sobre realismo neoclásico, valga la redundancia, y hablan de esos conjuntos de variables, ¿no? De cultura estratégica, las imágenes o las percepciones de las élites políticas, las relaciones sociedad-estado y luego cómo está institucionalizada esa relación entre sociedad y Estado y especialmente cómo está institucionalizada la política exterior y de defensa. O sea que sí, es totalmente, digamos, congruente con un marco teórico realista. Pues empecemos con el caso de cultura estratégica. Y aquí, pues, entre comillas, con permiso de Alberto Bueno, porque su tesis es de lo mejor que se ha hecho, bueno, de lo mejor no, lo mejor que se ha hecho en España y con diferencia sobre estos asuntos,
pues básicamente simplificando mucho la Y de cultura. hecho, perdona, tenemos uno de los primeros episodios del podcast es precisamente con él, sobre cultura estratégica en España. Es el número 3 o 4, son uno de los primeros. Es vital, digamos, es un must para escucharlo. ¿Por qué? Porque evidentemente es un elemento muy, muy, muy extremadamente importante, ¿no? La cultura estratégica, simplificando mucho, pues son el conjunto de normas, creencias y prácticas históricamente arraigadas, ¿no?, que guían sobre todo cómo las élites políticas, sociales, económicas, interpretan, digamos, la seguridad, la defensa, el empleo de la fuerza y opera más o menos como se dice, ¿no?, en la literatura académica, ¿no?, como un marco cognitivo, en este caso el planeamiento, ¿no? Básicamente te condiciona, entre comillas, lo que es viable, lo que es lo que puede debatirse, lo que no, etcétera, 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 simplificando mucho. En España, la cultura estratégica, obviamente, y esto lo vemos todos los días y lo podemos demostrar científicamente, es una cultura estratégica que podríamos decir débil, ¿no? No es que España no tenga cultura estratégica, a pesar de que sería la respuesta más fácil de decir, si es una cultura estratégica débil, es una cultura estratégica reactiva, vinculada, pues posiblemente con elementos históricos, ¿no?, el legado del franquismo. La transición también favorece que la defensa se despolitice, que se deje como un tema técnico, un residuo del pasado. Además, las élites políticas, pues básicamente no tienen ningún tipo de interés ni conocimiento en temas de defensa, y esto es una cosa que se puede demostrar científicamente cuando vemos, por ejemplo, los discursos parlamentarios o coger las comparecencias parlamentarias del Congreso de los Diputados o los programas electorales. Además, tampoco hay debate parlamentario. Por ejemplo, hay un artículo tuyo, creo que es del 2017, sobre el tema de la agenda parlamentaria, que es bastante interesante para contribuir a explicar esto, y evidentemente también la escasa, lo que hemos dicho antes, ¿no?, la escasa educación, el escaso conocimiento estratégico de las élites, ¿no? Y esto se ve, pues, el debate tanto público como político en materia de defensa es francamente mediocre, por no decir otra cosa, ¿no? Por lo tanto, esto genera unas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, cuando nos vamos a nivel documental, ¿no?, hacia lo que hemos dicho antes, las directivas de planeamiento de defensa, la Directiva de Defensa Nacional, o hasta incluso las estrategias de seguridad nacional, hacen que sean documentos más aspiracionales que documentos estratégicos, ¿no? Al final, un documento estratégico tiene que ser, simplificando mucho, ends, ways and means, ¿no? Fines, medios y modos. Pero al final, cuando es un documento aspiracional, pues es lo que me gustaría hacer, lo que quiero hacer y tal. Y además, generalmente están poco priorizados. Claro, si yo no priorice fines, medios y modos, pues al final esto me genera problemas. Por lo tanto, esto lo que hace que en materia de planeamiento el planeamiento quede sobre todo delegado, el planeamiento de la defensa y el planeamiento militar, a la burocracia técnico-militar, ¿no? Se deja de lado como un elemento puramente, digamos, técnico. ¿Por qué? Porque no hay, evidentemente, interés por parte de las élites políticas. Además, también es importante, y esto vuelve a incidir en la tesis de Alberto Bueno, que falta una comunidad epistémica civil robusta, ¿no? Básicamente, por mucho que ahora, desde la guerra de Ucrania, pues ahora todo el mundo hable de defensa y tal, pues, bueno, hablan de cosas, no sé si de defensa, ¿no? Pero básicamente realmente no hay conocimiento potente, como pueden tener muchos de nuestros vecinos, en materia estratégica. Y además, si no hay civiles o hay pocos civiles que conozcan de temas de defensa y que participen poco, tanto en los procesos de planeamiento como digamos, a nivel de evaluación o a nivel de debate público, esto evidentemente hace que, digamos, no haya, lo que he dicho antes, ¿no? No haya debate, no haya evaluación externa, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, por ejemplo, si nos vamos a Francia, nos vamos a Estados Unidos, nos vamos al Reino Unido, nos vamos a Italia, nos vamos a muchos países, pues evidentemente hay think tanks, hay universidades que realmente aportan, influyen y debaten sobre decisiones relacionadas con política de defensa y con planeamiento de defensa, cosa que aquí realmente no existe.
por mucho que haya instituciones que formalmente se tendrían que dedicar a esto, ¿no? Y esto es un elemento bastante a tener en cuenta, ¿no? Otro elemento que también es importante son el tema de las relaciones civiles militares, ¿no? Como aquí, evidentemente, hay un actor muy importante, Rafa Martínez, que de temas de relaciones civiles militares es una referencia en nuestro país. Y básicamente él plantea muchas cosas, ¿no? Pero hay un elemento muy importante, ¿no? Que no basta solo a nivel formal, ¿no? Con la supremacía legal, ¿no? La parte que sea el control. Y sobre todo durante la transición, ¿no? El elemento realmente relevante para el caso del planeamiento es la efectividad, que haya una capacidad civil, y esto se vincula otra vez con la cultura estratégica, de priorizar, de planificar y de dotar de recursos de manera coherente las cosas. ¿Por qué? Porque esto puede incidir sobre la calidad del planeamiento y que las rutinas del proceso burocrático sean buenas. Y esto es lo que no vemos. Y esto es un elemento muy importante a tener en cuenta, ¿no? Por lo tanto, esto cuando lo vemos a España, tradicionalmente, ¿qué es lo que veíamos, ¿no? Sobre todo a nivel, digamos, entre el 77 y el 2005. Que España tenía una autoridad nominal digamos, con propiedad política superficial, ¿no? Es decir, las autoridades ministeriales, por lo tanto, con ministros, altos cargos, con poca expertise, ¿no? Es decir, esto... hay un proyecto de investigación que estaba Rafa Martínez, estabas tú, bueno, estaba bastante gente y que básicamente algunos de los resultados están en un libro que se plantea bastante estas cosas, ¿no? Pues hay poco conocimiento, también por lo tanto volvemos otra vez a la cultura estratégica, hay rotación en los puestos, tiene un enfoque muy corto, las comisiones parlamentarias actúan sobre todo como validadores ex post de las cosas, y al final los planes nacen de la burocracia técnico-militar y al final tienen poco impacto en la asignación de recursos, ¿no? Por lo tanto, al final las relaciones civiles militares en España tradicionalmente han hecho que el civil se desentienda del elemento militar, ¿no? ¿Por qué? Porque no le interesa o lo que sea, y evidentemente esto se vincula con la cultura estratégica. Obviamente, si quieres añadir alguna cosa, porque yo estoy ya liándome con estas cosas y después ya nos queda el tema de gobernanza fiscal y este tipo de cosas que ya lo podemos hablar después si quieres. No, me parece, genial todo lo que estás comentando y además es que son temas o que ya hemos hablado de ellos o que vamos a hablar de ellos, porque precisamente tengo ya comprometido un episodio con Marian Durán y con Rafa Martínez sobre ese proyecto, para hablar ya de un poco de las tripas, ¿no? Y los datos que salieron de él. O sea, que totalmente de acuerdo con todo lo que estabas comentando. Efectivamente. Y además también a modo de contextualización, yo creo que también es bastante importante, bueno, o muy importante, yo recomendaría el podcast del que grabaste, no me acuerdo cuándo, en Istoca, se llamaba Política de Defensa de España, no me acuerdo cómo se titulaba. También está en la página de Global Strategy, porque ahí enlazo, ¿no?, los que grabo con los amigos de Istocas, pero sí hay uno que es más bien de historia, pero fueron al final casi, pues no sé, 3 horas hablando de historia de España desde el siglo XIX hasta el presente. O sea, para dar ese marco histórico sí que puede servir a la gente, sí. Exactamente, permite contextualizar muchas cosas. Y pensemos que al final, lo que decías tú antes, ¿no? Es decir, que al final, si la gente solo se fija en los chismes o en las cosas que se compran, las que no se compran y tal, se pierde de los elementos realmente importantes y explicativos de las cosas. Centrarse en los chismes es, digamos, a ver, cuando tenemos 10 años o 15 está muy bien, pero ya con cierta edad es muy importante, digamos, pensar digamos, en los elementos más estructurales que condicionan el output en materia de capacidades o de chismes, ¿no? Te ayuda a entender el sentido, ¿no? Que, a ver, que es un tema que nos encanta, ¿no? A todos, ¿no? A ti y a mí, a Josep Baqués también. Y luego están los amigos de Por Tierra, Mar y Aire, con Luis Chulilla y Alex. O sea, ese podcast es interesantísimo y te ayuda a estar al día de lo que ocurre en temas de material, ¿no? Y son temas muy interesantes. Al mismo tiempo, o sea, aquí hay un gran vacío, y tú lo comentabas, ¿no? Porque, por un lado, hay canales muy buenos sobre cuestiones puramente militares, este que acabo de comentar, ¿no? De Por Tierra, Mar y Aire. Bueno, está también nuestro amigo Yago con cosas militares, está Truffaut con Sergi.
O sea, que todo eso está muy bien, es fundamental. Además, si no se sabe de eso, es muy difícil trabajar sobre política de defensa, porque entonces se está hablando del mar y los peces sin tener conocimiento de realmente de las cosas con sustancia. Pero luego también hay una gran abundancia de lo que se llaman estudios de seguridad y defensa, que luego no son tan de defensa, como tú señalabas, que es más descriptivo de política internacional, es un análisis de política internacional, pero muchas veces carente de marcos teóricos de relaciones internacionales, y de eso hay mucho, que también tiene su espacio, pero eso no es política de defensa. Y claro, cuando luego vamos a los partidos políticos, te encuentras que falta ese núcleo duro de política de defensa, que a lo mejor sí que hay gente que sabe mucho de política internacional, por lo mejor han sido embajadores o han estado en instituciones internacionales, conocen de primera mano todas esas dinámicas, pero no la política de defensa. Al final hablamos de algo muy concreto, que uno se especializa ahí o realmente no te lo dan ni en la universidad ni del todo en las academias o en los centros de formación militar. Se dan algunos elementos, pero es muy difícil tener esa visión de conjunto de todos esos factores, tanto del nivel político-estratégico como luego industrial, como luego ya más de operaciones de las Fuerzas Armadas, para entender realmente de manera comprensiva el planeamiento de defensa. Sí, efectivamente. Es que es lo que dices. A veces, claro, y esto se ve fácilmente, ¿no? Cuando la gente ahora se mete en temas de seguridad y defensa, llámalo X, ¿no? Te dice las 4 cosas de planeamiento, capacidad. Bueno, pero usted explíqueme qué es una capacidad, ¿no? Claro, evidentemente, para entender tienes que degustarte los chismes, y a mí me encantan, pero evidentemente... Y por eso es importante saber lo que decías tú, ¿no? Saber todos los chismes, porque todos en alguna época de nuestra vida nos hemos dedicado a contar remaches, evidentemente, pero también, evidentemente, tienes que tener en los elementos, digamos, los elementos más macro, que son los que te permiten entender el contexto de todo, ¿no? Y esto es un elemento muy, muy, muy importante, sobre todo para la gente que se quiere dedicar, sobre todo, a estudiar estas cosas o a trabajar en esto, llegado el caso, ¿no? Por lo tanto, continuando un poco, digamos, simplificando bastante las cosas, otro de los factores condicionantes, que podríamos hablar de más, es el tema, evidentemente en España, que ahí hacíamos referencia al tema de la gobernanza fiscal. ¿Por qué? Porque al final, lo que hemos dicho antes, el presupuesto es algo político. El presupuesto, como hemos dicho antes, es la plasmación en numeritos de la voluntad política. Si yo dedico X o Y a una partida presupuestaria a otra, esto es, simplificando mucho, una prioridad política. En España, ¿cómo ha sido siempre el presupuesto de defensa? Bueno, pues todos sabemos que el presupuesto de defensa ha sido comparativamente, en términos absolutos, mucho más bajo que el resto de los países de nuestro entorno. Perfecto. Evidentemente, la defensa, pues en general se ve moldeado por lo que se llaman trade-offs, reglas marco a nivel económico, objetivos industriales, etcétera, 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 ¿no? En España, podríamos decir que tradicionalmente, digamos, durante la época de análisis del artículo, por lo tanto, entre el año 77 y el 2005, a nivel económico pasamos por varias épocas. Y ya digo, simplificando mucho. Tenemos, evidentemente, la ley 4482, que básicamente era una ley que venía de las leyes de dotaciones franquistas del año 71, que era para intentar establecer un mínimo de financiación para los ejércitos. Estoy hablando de los ejércitos, no estoy hablando de defensa, de los ejércitos. ¿Por qué? Porque acordémonos que antes el planeamiento era, cada ejército hacía su propio planeamiento. Y después se hacía el plan estratégico conjunto, que en teoría era la agregación de todos los específicos. Pero bueno, no nos meteremos con esto. Pero básicamente, por muchas razones, la defensa ha estado, digamos, infradotada de manera crónica. Si establecemos yo qué es lo que necesito para lograr mis objetivos y lo que tengo brechas por todos los sitios. No puedo sostener ciertas cosas. ¿Por qué? Porque evidentemente no es una prioridad política. Por múltiples razones, etcétera, etcétera. Esta ley, la ley 44
82, por reglas fiscales, básicamente se canceló. Tenía que haber llegado hasta bien entrados los años 90, pero en el año 94 se canceló. ¿Por qué? Porque básicamente España tenía que entrar, bueno, o digamos, había los criterios de convergencia para la Unión Económica y Monetaria, y esto evidentemente se requería una disciplina fiscal, y uno de los primeros elementos es quitarse esto, junto con otras cosas. Por lo tanto, ¿qué es lo que se encuentra en los años 90? Y aquí podríamos hablar de temas industriales, que no hablaremos, pero sobre todo de temas económicos. Que básicamente muchísimas cosas no se podían pagar. Muchísimas cosas. Además, pues la industria de defensa española había hecho un gran salto en los años 80, y podía perder pues muchísimas de las cosas logradas durante muchísimos años. Además, hay otro elemento externo muy, muy, muy importante, que es que España, pensemos que empieza a abrirse al exterior. Pensemos que España será en el año 99, pero ya venía en el año 96 y sobre todo en el año 97, que España plantea entrar ya definitivamente, integrarse definitivamente en la OTAN, en la estructura militar de la OTAN. Además, había iniciativas europeas, el tema del Eurocuerpo, el tema de la política común de seguridad y defensa, antes la PESC, etcétera, 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 que claro que ya había muchísimas necesidades o muchísimos elementos externos para temas digamos, de defensa. Y muchísimas necesidades con un ejército que era un ejército, digamos, el ejército de los años 80 era un ejército completamente obsoleto. Algunos ejércitos más que otros, digamos, la Armada había hecho las cosas de otra manera y tal, también por múltiples razones. El ejército del aire también con sus cosas, pero el ejército de tierra estaba francamente obsoleto, ¿no? Y con esta situación donde España no tenía dinero, pero tenía que, digamos, por elementos industriales, para sostener las cosas que se estaban planteando, para participar en programas europeos y, evidentemente, la parte más militar de participar en el marco de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica, pues básicamente se establece un sistema extrapresupuestario para poder obtener grandes materiales, que es el sistema que posiblemente muchos se acuerdan, que es el sistema de los PEAs, de los Programas Especiales de Armamento, que básicamente, desde un punto de vista más académico, no dejan de ser una fórmula para intentar cerrar la brecha entre ambición y recursos, haciendo que un sistema de pagos diferidos, básicamente esto era un sistema de prefinanciación industrial que funcionaba por préstamos sin interés o de interés muy bajo del Ministerio de Industria. El Ministerio de Defensa, una vez se establecía un calendario de pagos y se hacía el repago cuando se entregaban los materiales. Esto permitía una cosa muy importante, que era modernizar los materiales, porque pensemos, cuando decíamos al inicio del podcast que las Fuerzas Armadas que tenemos ahora son el resultado de decisiones pasadas, es esto. Las F-100, los Eurofighter, el buque de proyección estratégica, los NH-90, los Tigre, los Leopardo C, los Pizarro, etcétera, 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 son producto de esto. Esto permitió modernizar las Fuerzas Armadas sin aumentar el gasto oficial inmediato y cumpliendo con las reglas de déficit de Maastricht. Eso sí, este modelo creó problemas. ¿Por qué? Porque se fundamentaba sobre todo en dos cosas. Pero lo más importante es que el presupuesto continuaría aumentando de manera permanente a lo largo de los años. Pero ese sistema era poco transparente, era poco coherente y, evidentemente, ¿qué es lo que pasó en el año 2008, 2009, 2010, 2011? Crisis económica. Y todos sabemos lo que pasó. Por lo tanto, esto es un elemento anterior a lo que vendrá después, que es el planeamiento por capacidades. Pero tenemos que entender que el planeamiento por capacidades se establece después y se integran muchísimos de los medios materiales que se habían empezado a comprar dentro del planeamiento por capacidades, metiendo como materiales que fueran elementos fundamentales de la capacidad en un documento que veremos después, que es la revisión estratégica de la defensa, que es un gran hito, un hito muy, muy, muy importante y que nos ha vuelto a repetir. Genial. O sea, esta visión histórica
también es muy relevante, ¿no? Todo eso que ocurrió y que además ya comentaste en un episodio que grabamos hace ya unos cuantos años sobre los retos a los que se enfrentaba la política de defensa es de antes de la guerra de Ucrania, pero este tema se venía arrastrando, que era el pago de los PEAs y el peso que eso suponía en el presupuesto de defensa, ¿no? Por los compromisos adquiridos. Sí, a ver, la gente que quiera ahondar sobre esto, que se vaya a los presupuestos generales del Estado y que busque los programas 122B. 122B. Básicamente ahora son PEM, son programas especiales de modernización, ya no se llaman PEAs, pero básicamente es eso. Esto tenía una justificación que era básicamente, digamos, el alto coste, el alto coste de compra, los efectos industriales y los efectos que tenían sobre las propias capacidades de las Fuerzas Armadas. Y esto permitía, digamos, esto era el elemento que justificaba este sistema de pagos aplazados con anticipos industriales. ¿Por qué? Porque evidentemente el elemento industrial era muy, 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 muy importante. Y esto, pues, cualquier persona pues, puede establecer más o menos las similitudes que hay con lo que está pasando ahora, ¿no? Muy bien, bueno, han salido un montón de factores. O sea, que es que esto es una clase magistral en dos partes sobre el planeamiento de la defensa en España. O sea, que aquí para pensar mucho al respecto, incluso diría que esto es un episodio para escuchar más de una vez, sobre todo para los que les interese mucho el tema y que les resulte relativamente nuevo, hay mucha riqueza de contenido en lo que nos estás contando. Ya para ir terminando, ya para un poco también culminar la historia, ¿no? Porque esto es hasta 2005, aunque como tú señalas, ¿no? Sobre todo esto al final es relevante para el presente porque estas capacidades que tenemos ahora mismo vienen de aquí, de esta época, pero luego también muchos elementos se mantienen en la actualidad. Entonces, hay dos documentos que son también importantes desde el punto de vista histórico, que son la revisión estratégica de la defensa de 2003 y luego ya, pues como tal, el cambio que se produce en el proceso de planeamiento con otro documento en 2005. Entonces, si te parece, cerramos con los cambios que introducen ambos documentos. Perfecto, porque sí, efectivamente, será ya la gente que esté interesada ya más en temas concretos de hitos, etapas, etcétera, 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 que se lean el artículo. Pero la revisión estratégica de la defensa es y creo que es algo que se ha estudiado poco a nivel real, pero fue. Primero, claro, la revisión estratégica de defensa, que se publicó en 2003, viene, digamos, es el resultado, o su antecedente directo es el Libro Blanco de la Defensa del 2000, ¿no? Pero la revisión estratégica de defensa fue el intento realmente más ambicioso y continúa siendo el intento más ambicioso para definir las prioridades estratégicas de España a nivel estratégico militar y conectar, y esto es muy importante, de manera coherente el tema del entorno estratégico. Pensemos, 2003, después de la caída de las Torres Gemelas, 2003 ya la OTAN estaba ya, digamos, estableciendo los antecedentes de lo que sería el proceso de transformación militar. Estados Unidos había entrado en Afganistán, estaba planteando el tema de Irak, y es digamos, el intento para definir las prioridades de las Fuerzas Armadas, las prioridades estratégicas, establecer dónde está España, cuáles son los objetivos de España como país, y establecer eso, conectar el entorno estratégico con las misiones, con el modelo de fuerza 2015, que es precisamente el que volvemos otra vez a incidir con el tema de los materiales. Las Fuerzas Armadas que tenemos ahora son el resultado del modelo de fuerza que se estableció en la revisión estratégica de defensa, que venía de los PEAs del año entre el 97 y el 2008. Capacidades y recursos. Y además se intentó hacer una cosa muy importante, que el producto será en la orden ministerial de la 37 de 2005, alinear el planeamiento de la defensa español con todo lo que vendría después de la transformación de la OTAN y las iniciativas europeas. Por lo tanto, esto es muy importante. Por lo tanto, en aquel momento se podría decir que España pasa de modernizar las cosas porque toca a intentar establecer una cosa muy importante, que es un relato sobre cómo tiene que ser la defensa. Se orienta a misiones, se orienta a capacidades e intenta explicar un poco para qué tienen que ser las Fuerzas Armadas presentes y futuros. Además, a nivel de políticas públicas es muy interesante. ¿Por qué? Porque la revisión estratégica de la defensa podríamos decir que surge como una ventana de oportunidad.
que esto es el policy window de Kingdom, ¿no? Y convergen distintas corrientes, ¿no? Porque básicamente había una ventana de oportunidad con, digamos, tres elementos, ¿no? Un tema de problemas, ¿por qué? Porque desde el mismo Ministerio de Defensa o desde el mismo parte política, y abro paréntesis, veremos que había un elemento muy importante, que era la participación del GES, del Grupo de Estudios Estratégicos, que eran civiles interesados en estos temas que lograron tener mucho impacto político en aquel entonces. Y lograron, digamos, hacer una labor, entre comillas, de lobby para que muchas cosas cambiaran. Pues básicamente había un problema, que era el reconocimiento que las estructuras de fuerza existentes estaban completamente desfasadas y era necesario modernizar. ¿Para qué? Para adaptarse a lo que venía de fuera. Además, había, digamos, lo que se llama en Kingdom un policy stream, ¿no? Que básicamente había unas plantillas que era el marco, básicamente, de tema de capacidades que establecería las bases de la transformación de la OTAN. Interoperabilidad, capacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y además también había un tema de politics. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho antes, el GES, el Grupo de Estudios Estratégicos, tendrá un peso político e intelectual dentro del gobierno del PP. Y actúa, y esto es muy interesante a nivel académico, que actúa como suerte de puente epistémico entre las élites políticas y los profesionales militares. Y aquí podríamos incidir con el tema que tú lo has estudiado mucho, que es el tema de innovación militar. ¿Por qué? Porque evidentemente para que haya innovación, ¿qué es necesario? Necesitas militares con una visión común, necesitas políticos con una visión común y que todo el mundo reme, simplificando mucho, hacia un objetivo. Si no, no se produce la innovación. Por lo tanto, pensamos que esto es muy importante, ¿no? Al final, la revisión estratégica de defensa, ¿qué proponía? Proponía muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas era redefinir prioridades estratégicas, alinear España con la transformación de la OTAN, incrementar la interoperabilidad y orientar el diseño de fuerza a las misiones, integrar la programación y la presupuestación, por lo tanto, intentar aunar el tema de objetivos, medios y modos, y también intentar, digamos, ampliar la participación incorporando a expertos civiles, la poca comunidad epistemica que había, para intentar reducir, digamos, el aislamiento tradicional de la política de defensa, ¿no? Y buscando un consenso, que evidentemente este consenso se rompió por razones históricas, pensamos en 2004 lo que pasó, dentro de la magra comunidad estratégica que había. Al final, evidentemente, la reforma o los planteamientos de la revisión estratégica de la defensa, pues plantearon muchísimas cosas, ¿no? El tema de objetivos de capacidad, el tema de que hubiera unas Fuerzas Armadas, digamos, que fueran financieramente sostenibles, que fueran unas Fuerzas Armadas conjuntas, que se estableciera un sistema de compras conjuntos, se simplificara la contratación, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que bastantes años después todavía no se lograron, ¿no? Y al final, básicamente, la revisión estratégica de defensa lo que establece son áreas de capacidad. Áreas de capacidad que básicamente eran pues el tema de movilidad, protección y proyección, el tema de sostenimiento, disponibilidad, superioridad en enfrentamiento, protección, mando y control, modularidad, acción conjunta, etcétera, etcétera, capacidades en red, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este tipo de cosas que además estaban vinculadas con la iniciativa de defensa de capacidades de la OTAN del año 99, esto servirá como base ¿para qué? Para establecer en el año 2005 la orden ministerial 37-2005 que establece por primera vez el planeamiento por capacidades en España, que además se hace en el 2005 porque es el mismo año que hay un elemento fundamental para la política de defensa española, que cambia la ley básica, que es la ley orgánica, en este caso la ley orgánica 5-2005 de la defensa nacional. Por lo tanto, pensamos que para entender el planeamiento por capacidades y las capacidades que tenemos ahora, con algunos cambios, evidentemente, por el paso del tiempo, digamos, de capacidades genéricas, esto viene del 2003 y viene de esta revisión estratégica. Y esto sentará las bases del planeamiento por capacidades año 2005 y redefinido en el año 2015, con la orden ministerial 60-2015. Y el marco que tenemos ahora es herencia directamente de esto. Por eso cuando decía que las Fuerzas Armadas que tenemos, con una lógica
que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero que había una racionalidad, y aquí abro paréntesis, a la gente que no se haya leído el libro del S80 de Cristian Villanueva, que se lo lea. ¿Por qué? Porque allí explica el tema de la lógica que había sobre el tema de misiones, cómo cambia, etcétera, 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 con el 2001, Irak, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante para entender las Fuerzas Armadas de ahora. Y todo esto viene del planeamiento por capacidades del año 2005 y de la revisión estratégica de la defensa del año 2003. Muy bien, una auténtica clase magistral, Guillén. O sea, completísimo. Y para los que, a ver, realmente para todo el público, porque yo creo que incluso para el público militar, que este tema le afecta de lleno, ¿no? En su día a día. Luego también para el público civil que le interesan los temas de defensa. Y luego también para el público que a lo mejor no se dedica a esto profesionalmente, pero que tiene interés en estas cuestiones. Yo creo que lo que acabas de exponer en estos 2 episodios es muy esclarecedor. El primero era más teórico didáctico, de decir cómo son las cosas, y ordenaba muy bien la cabeza a ese respecto. Y este segundo ha sido ya pues bajar al terreno, y además con ese conocimiento privilegiado que tienes tú de tantísimos años de estudio, y luego de que estás en las dinámicas de defensa, y aunque esto sea el pasado, pues conoces los mecanismos internos, es algo que da muchísimo valor a toda tu exposición. Así que de verdad, muchísimas gracias, porque esto realmente es un privilegio tenerlo, y esta generosidad de tu tiempo. No, sí, la verdad es que es un honor, y la verdad es que ya tenía el mono, porque quería volver a participar, porque, a ver, la verdad es que es un gusto poder charlar contigo y poder participar en